En este año del cincuentenario de Atlético Villa Gesell, no queríamos dejar pasar el homenaje a una persona muy significativa en la historia del Canario, Manuel García Pardo, el DT que le dio una identidad futbolística y que creó al gran equipo multicampeón que puso a Atlético donde hoy está. Conversamos con Blas del Grosso, histórico dirigente del Atle, muy amigo de Manuel y compañero de aventuras en años de torneos de la Liga Madrileña e incontables regionales. Manuel fue uno de los grandes amigos futboleros que yo tengo en esta ciudad y gran apasionado de este juego. Para mí, por ahí no soy tan objetivo, pero creo, de lo que yo vi en la zona, fue uno de los mejores directores técnicos que tuvo el fútbol local y zonal. Realmente un fanático del buen juego en todos los aspectos. Siempre defendió un estilo del fútbol lindo, el famoso fútbol que decíamos hasta no hace mucho de la Argentina. Y él, haberlo jugado profesionalmente, cuando llega a esta ciudad, medio que revoluciona eso. Él viene un par de años antes que nosotros viniéramos con mi familia a vivir a Gesell. Creo que él vino en el 80, 81 y nosotros llegamos en el 82. Lo conozco en el 83, pero ya él había pasado por el Atlético en un momento de turbulencia, si se quiere, porque había algunas estilo y personalidad fuerte de él, hizo que no terminara saliendo campeón el Atlético en ese momento y decidiera otro rumbo. La comisión de ese momento decidió cambiarlo. Pero por suerte vuelve, porque realmente era un valor para no despreciar. Manuel, un tipo con convicciones firmes y caprichoso, como todos los directores técnicos del mundo, desde los que ganan millones de dólares hasta los que ganan 1000 pesos. Exactamente. No te lo puedo dar con lujo de detalle porque no estaba, pero me comentaban gente que trabajó mucho por este club, muchísimo. El caso de la familia Mosteiro, Mario Carlini, por ahí es difícil nombrar y olvidarte de personas, pero hay registros en donde se puede esto averiguar mejor y por ahí hasta corregirlo si alguien quiere. Yo me acuerdo de estas dos personas porque los quería mucho y había más personas trabajando, muchas. Don Pablo Miguel, y ya te digo, creo que fue en el 80-81 ahí. Yo empecé a ir al club en el 83 y después de ahí nunca más dejé de ir casi. Tuve con algunos momentos de interrupción, pero casi siempre estuve como miembro de alguna comisión directiva. Pero acá queremos hablar fundamentalmente de Manuel, una persona, como te digo, que veía muy bien el fútbol, le encantaba, era un tipo ganador, él siempre hablaba de todos los chicos que jugaban y el famoso tema de que no me gusta jugar con alguien que le da lo mismo ganar que perder, eso con Manuel no iba. Y bueno, fuimos armando un grupo que con el tiempo realmente se lo extraña mucho, porque es alguien que en determinados momentos de la vida del club ha puesto tiempo, horas de trabajo, dinero, todo para llevar adelante una decisión, un proyecto, desde lo más chiquitito a lo más grande. Bueno, después las situaciones, los altos y bajos de todas las instituciones, hace que algunas veces se cumplan y otras veces no. Pero Manuel fundamentalmente apasionado de este juego, como pocos. En realidad, él tenía en su cabeza armar un proyecto de club en donde los chicos que empezaran a jugar, no lo más chiquitito porque es un problema lógico, pero después de los 10, 11 años, que siguieran el estilo, el famoso del juego simple. Se la pasa un compañero, el arquero saca, se la da un compañero, no la revoleo. Esa fue la impronta que él impuso y en realidad
es el día de hoy y el Atlético trata de no abandonar ese estilo. Es el día de hoy que uno de sus jugadores preferidos, que se llama Carlos Díaz, y es nuestro director técnico, lleva adelante la decisión de Manuel de jugar al fútbol como creo que el fútbol lírico, digamos, ¿no? Que muchas veces en lo deportivo es muy lindo y en lo económico no tanto, porque como mandan los resultados, la gente termina diciendo, bueno, está todo muy lírico, pero el 2, como hacía Perfumo en Racing, la revolía la tribuna, porque si no, nada de salir jugando, la pierde ahí, queda el arquero solo, gol. Bueno, Manuel con esas cosas tenía algunas, blandeces de decir, bueno, no importa, acá priva el buen juego y nosotros vamos a jugar al fútbol, y si jugamos al fútbol siempre, vamos a ganar más de lo que perdemos. Pero ese estilo lo impuso, y con creces, tal es así que los chicos estos que te digo de juventud, tanto el Atlético del año 2000 al 2010 creo que se cansó de salir campeón. Fue uno de los momentos en el que habló Hugo en su momento, y tenía preferencia por jugadores. Había jugadores que a Manuel no se los toque porque era uno de los casos, bueno, el técnico nuestro, el actual, no puedo hablar de los hijos de él porque me corresponden en la general de la ley y de director técnico, pero los hijos de Manuel jugaron en el club porque merecían jugar. No jugaban porque era el hijo del director técnico, jugaron porque jugaban bien, y vos lo has visto, así que eso le consta a todos. Habrá algunos que lo puedan poner en duda, pero no es así. Y después tenía 3 o 4 más, desgraciadamente ya no está con nosotros, Carlos Casado, Santiago Brunengo, Facundo Flores. Para Manuel eran jugadores, no solamente por el estilo de ser excelentes jugadores de fútbol, sino porque eran buenas personas. Y eso lo tuvo siempre, lo manejó muy bien. Lo manejó a partir, creo, de su experiencia personal. Hay cosas que te las enseña la vida, por más que te anotaban los libros, la cosa no va. Pero realmente fue una de las personas muy importantes del club. El famoso fútbol espectáculo, podemos llegar a decir. Manuel quería jugar, iba para adelante, prolijo, y había que hacer la cantidad de goles que hiciese falta para no menoscabar el ego de los contrarios, porque cuando sobran los partidos eso tampoco es simpático, porque empiezan las patadas. Entonces, realmente Manuel, por supuesto no vamos a hablar de Bilardo, porque acá cuando tengo una anécdota cortita, vino Caruso Lombardi a dar unas explicaciones para el gremio de los directores técnicos. Bueno, estaba Manuel y entró en un mini cimbronazo con él, porque todos sabemos cómo juega el señor Lombardi con sus equipos, los salva del descenso, pero no son de lo más lujoso. Y entonces dijo, vos sos menotista, le dice, ¿no? Y, no, yo soy amante del buen juego, quedó en una anécdota simpática, pero Manuel era caprichoso. Y así, pero era como era y había que quererlo así. Yo lo respetaba mucho porque era imposible imponerle a nadie. Imposible. Mira que nosotros con Néstor le sugeríamos algunas cosas porque todos somos parte de directivos, directores técnicos. Entonces queríamos opinar de algunas cosas. Ni en pedo. No. Él hacía lo que se le daba la gana. Por ahí en algún momento te daba algún gusto, pero porque estaba convencido que podía hacer, no porque vos se lo pedías. En eso no transaba. Y en realidad la palabra pega justo, es polémico. Era polémico, tal vez así que hay gente que, como en todos los lugares, bueno, le podés agradar al 100% de las personas. Siempre, por muy fenómeno que sea, hay un 70-80% que está con él y hay un 20% que no, o porque es antipático o porque le veían otros defectos. Entonces la polémica existía. No había una... si bien era muy rígido, también aceptaba sugerencias. Después las llevaba a cabo como a él le parecía. Era, ya te digo, casi imposible entrarle
a lo que tenía decidido, no teníamos manera. Con el plantel había muchachos que tenían algún tipo de privilegio, pero era muy poco. Eso todos los técnicos te lo manejan de la misma manera. Justifican por qué o por qué cosa termina jugando fulano cuando a nadie le gusta y a él sí, ¿viste? Esto se ve en el fútbol grande eso, así que te imaginas acá, donde todo, acá se juega por amor al fútbol. Los dirigentes arman los clubes, ponen la plata de su bolsillo para cuando se te lastima alguno de los jugadores, la familia junta la plata con las rifas. Bueno, Manuel era respetuoso de eso, pero bueno, no había mucho para modificarle. Después, él tuvo un momento en que lo dejó al club por un rato, porque el Atlético no solo fue Manuel, no salió, hubo campeones con Carlos Churrupit, Alberto Rodera, Flavio Simonetti, tuvimos un montón de personas que han salido campeón. Bueno, Carlitos Díaz, y si hay alguno que ahora no me acuerdo, que me disculpe, pero no fue el único. Para mí fue uno emblemático. Los otros chicos, por distintos motivos, como no tenían la continuidad que tenía él, por ahí salieron campeones menos veces, pero igual valioso fue el trabajo que hicieron. Lamentablemente sí, no me gustaría hacer nombres porque de los que él no le traía mucha simpatía y de los que lo están criticando, que lo hagan ellos por cuenta propia, pero te nombré 2 o 3 de los cuales él tenía preferencias. Claro, porque en definitiva, como charlamos hace 3 minutos, en este mundo tan exitista, podés jugar muy lindo, pero no salís campeón o no estás todo el tiempo peleando arriba, no durás. Y Manuel duró y salió campeón en los lugares que tuvo director técnico, salió acá en el lugar que más veces lo hizo. Realmente todo el Atlético tendría que creo que es así. Después están las pequeñas dicotomías de que sí, no, porque tal cosa, porque al final, pero no es porque era caprichoso, que era esto, pero en realidad fue muy importante para el club, igual que Néstor. En realidad era muy divertido. Yo dejé de jugar el fútbol de viejo, si se quiere, porque ya no podía más, pero para mí es el deporte más lindo que existe. Esta es la realidad. Y Manuel, jugando aún de grande, tenía una visión de juego espectacular y no podía entender cómo había algunos, caso Blas, que le pegaran mal a la pelota, ¿viste? Porque le sacaba la vista a la pelota y gritaba el gol antes de hacerlo. Entonces esa parte de Manuel era terrible, era de protestar todo. Por supuesto que a los 60 años Manuel no le podía sacar la pelota, no se la podía sacar, no es que cualquiera iba, era un habilidoso de este juego. Pero también trasladaba los caprichos a su edad, porque todos pensamos que el tiempo no pasa, pero el tiempo pasa. Entonces, pero eran tardes de terapia espectaculares, en donde vos también compartiste con nosotros y realmente, para no meterme con la profesión de nadie, ¿no? Pero en lugar de ir al psicólogo, nosotros nos juntábamos 22 a correr atrás de una pelota y cada uno hacía lo que podía. Pero había algunos que, en el caso de él, aún de viejo, seguía teniendo intacto el talento. La verdad que era muy divertido. Como varios amigos que, no sé, Manuel lo puede nombrar a todos porque los conoce, así que lo nombre Manuel. Aparte Manuel lo hemos enfrentado varias veces, el equipo nuestro era casi siempre el mismo, 11 o 12. Llegamos a jugar, cuando nos pusimos muy viejos, de a 12 nosotros. Entonces armamos para que la cancha nos quede más chica y el señor José Duarte y Manuel eran los 2 mediocampistas centrales. Cerramos con el testimonio de Diego García, uno de los hijos del gallego que junto a su hermano Guillermo formó parte de varios de los equipos que dirigió su padre en el Canario. Empezamos en 1980 yendo al club, se llamaba Los Mosquitos en ese momento, nos dirigía el Cholo Escola y entrenábamos donde hoy es el Polideportivo Municipal, todo eso era del Atlético. Y bueno, entrenábamos ahí arrancamos nuestro camino en el club, siempre junto a la familia. Y bueno, nada, fuimos pasando todas las divisiones hasta que a los 16 años
debutamos unos chicos, éramos 4 o 5 que debutamos en primera y después, bueno, ya en cuarta nos había dirigido mi papá y nada, nunca se mezcló, siempre fue de una relación de jugador y técnico, pero bueno, obviamente con la suerte y de que haber podido ser dirigido por mi papá y haber ganado y logrado tantas cosas juntos, que la verdad que es algo impresionante. Y en el 80, con la categoría Los Mosquitos, tenía, yo soy de abril, así que ya tenía 7 años, recién cumplidos. Y ahí es cuando empezamos en el club. Nada, una experiencia hermosa, divina. En aquellos entonces se hacían unas olimpiadas, no sé si vos seguramente te debes acordar, que se hacían en Pinamar, se iba sábados y domingos, y los domingos se cerraba en el Club San Vicente de entrega de premios general a todos los clubes, que se hacían las olimpiadas no solamente de fútbol, era de atletismo, de vóley, de, bueno, nada, participábamos en todo. En ese momento con mi hermana Mariana participábamos en todo, en ese momento Guille no existía todavía. Así que nada, un hermoso, la vida familiar del club, el club siempre fue una familia. Y mi papá fue, bueno, es un amante del fútbol de toda la vida, tuvo la suerte de jugar en forma profesional, jugó en el Club Atlético Banfield y también tuvo un paso por unos clubes de España y también tuvo la posibilidad de jugar en Francia, que en aquel momento jugó con Girés. Y nada, después no era el fútbol, no era lo mismo. Debutó para Banfield contra Estudiantes de La Plata, que venía de salir campeón, el Estudiante famoso de Bilardo como jugador, Pachamé. Con ellos debutó con ese partido, que perdieron 2-1. Bueno, hay diarios que mi madre tiene, ¿no? En este caso no, no están acá, pero hay recortes y todo. Y bueno, nada, cuando se fue él es español, nacido en España, así que tenía la posibilidad de tener la ciudadanía, pero no era el fútbol como el de hoy, como había dicho antes. Entonces los dirigentes de Banfield de aquel entonces pidieron mucha plata y bueno, no sé por qué, nunca, siempre se lo dijo él, se lo preguntó él mismo por qué, y por un capricho y enojo no siguió. Hoy no todo el mundo iba, él tenía la posibilidad de tener la doble ciudadanía y fue, pero bueno, no era común que compren jugadores, te estoy hablando 69, 70, calculo, no, o antes también, más o menos, así que no era muy común. Entonces, bueno, nada, pero es una picardía. Llegó a jugar con, qué sé yo, con los que te nombré, después de compañero tenía el Nano Arián, después nosotros una vez había uno que jugaba de 8, el Chino Benítez, no el que después fue técnico de Boca, sino otro que jugó mucho tiempo en Boca y jugó de compañero de Banfield, y yo una vez me fui a probar a Boca y en el medio fuimos pasando muchas etapas, y hasta que llego a la última etapa y el técnico de las divisiones inferiores que me dirigía a mí había sido, entonces lo ve contra un alambrado mi papá, una persona que nunca se metió, nunca dijo nada, al contrario acompañaba, siempre del respeto, pero nunca exigió nada, y le gritan Gallego, 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 y mira, ¿qué haces acá? ¿Qué sé yo? Bueno, lo conoció, se fundieron en un abrazo y dijo, ¿qué estás haciendo? No, traje a mí, pero vos sos... Bueno, ¿cómo no me dijiste que es tu hijo? O sea, si vos futbolero, jugamos juntos, vos me decís es tu hijo y que tiene condiciones, directamente evitábamos todas las pruebas. O sea que hasta eso tenía esos detalles mi padre, ¿no? De no meterse nunca, que las cosas vayan fluyendo solas. Y nada, así que ahí lo viste y lo describe como persona. Tuve la suerte de quedar, Boca en ese momento estaba en La Candela. Dirigíamos en La Candela y después yo me tenía que presentar venía la temporada, así que me tenía que presentar en marzo y bueno, por X motivos de problemas familiares que hubo en el medio, la verdad que no fui. Tenía donde quedarme porque no necesitaba pensión, en ese momento tenía a mis abuelos
y vivían en Buenos Aires mis abuelos. Y bueno, nada, es una pregunta que va a quedar para siempre. ¿Qué hubiera pasado? Mi viejo jugaba de 5, pero el 5 de aquel entonces era lo que vendría a ser un enganche de hoy. Era el 10. No, tenía una habilidad terrible, un jugadorazo. Según él y mi abuelo, siempre decía que le faltaba un poco de patada, decían ellos. En aquel entonces se hablaba así, de pegarle un poco más fuerte a la pelota. Pero tenía una habilidad terrible, terrible. Cuando éramos chicos tenían ellos un equipo después de papi, que en aquel entonces hoy es fútbol sala. Bueno, en aquel entonces era fútbol sala, todo parqué. Eran todos zurdos. Los 5 eran zurdos. No sabes lo que era. Era una maravilla ver. Llegaban hasta el arco y se volvían para atrás. Era una maravilla, así que no, una habilidad terrible, era un jugadorazo. Sinceramente, era algo impresionante. Te decía que te iba a tirar un caño y vos ibas con las piernas cerradas. Los chicos acá en los entrenamientos siempre se reía y decía, te voy a tirar un caño, te voy a tirar un caño. Y venías con las piernas cerradas, no me preguntes cómo, te hacía el caño. Era una cosa muy, muy, muy bonita y lo llevó en la sangre. La pelota para él era su pasión. Él siempre fue una persona de que siempre le dio más hincapié a la parte humana. Él se fijaba mucho de cómo estabas. Si por ejemplo vos eras un chico que todos los días te reías y 2 entrenamientos no te veía reír, lo primero que hacía, se agarraba, te apartaba con una mano en el hombro. ¿Qué tenemos que solucionar? Así era mi papá. Se basaba más en la parte humana y estaba más pendiente del capaz que el chico que no podía jugar porque lo tenía que dejar afuera que del que realmente jugaba. Entonces después con el tiempo uno fue escuchando y lo decía Bianchi a eso, siempre decía tenés que tener más contento al que no juega que al que juega, porque cuando lo necesitas tiene que estar contento. Y siempre él te explicaba los por qué no y también te explicaba los por qué sí. Entonces, obvio, el fútbol es un deporte que son 30 o 30 y pico o 20 y pico, siempre hay gente que va a estar enojada, que también está bueno que estén enojados, porque el que no juega quiere decir que le importa, pero se basaba mucho en eso y en la pelota. Bueno, hoy después con el tiempo capaz que se hubiera tenido que adaptar. Hoy es muy físico, pero en aquel entonces, en los inicios, lo físico no le importa. Si tenés 20 años, 20 y pico años y no corres, algo mal debes tener en el cuerpo. Entonces le daba mucho hincapié a la pelota. No sé, para mí era algo totalmente natural. Nunca sentí la presión por ser él. Considero de que me lo gané. Si no con él, si no te lo ganaba, no jugabas, por más que seas quien seas. Y bueno, sí, obviamente he tenido retos, pero no, una persona considero muy justa. Y bueno, nada, no sentí nunca la presión. Por eso siempre queda marcado. Teníamos mirá, lo dijo Hugo la otra vez, con todos los chicos que nos encontramos, siempre quedó una relación muy bonita y se hizo un grupo hermoso. Y perdimos mucho. Entonces una vez nos dijo, a él le gustaba que perdíamos y se enojaba, pero le gustaba que perdíamos. Dijo, bueno, perdimos como 3, 4 semifinales, finales seguidas. Y dijo, el día que ustedes se convenzan y quieran ganar y me hagan caso, se cansan de ganar. Después de eso, ganamos 6 campeonatos seguidos. O sea que te daba, realmente sabía mucho, de verdad, te daba vuelta un resultado, nunca lo veías en el partido, a los gritos, acomodando, nunca decía nada. En un entretiempo te ganaba el partido, pero te lo ganaba de verdad, no es joda, te lo ganaba de verdad. Y también fue algo hermoso compartir, porque la verdad que no todos tienen la posibilidad de poder estar con tu papá y con tu hermano compitiendo y llevando esa pasión que uno tenía por el deporte
Y nada, es hermoso. O sea, esas son cosas que la verdad que no todo el mundo las pudo vivir, entonces la verdad que me siento un afortunado haberlo tenido y haber podido estar juntos los tres. Siempre nos llevamos bien, mi problema siempre fue el temperamento, entonces una persona que capaz que me iba de boca y yo lo jugaba con el corazón. Entonces a veces hay que tener la cabeza fría, entonces a veces capaz que he tenido muchas rojas y si hoy volvería el tiempo para atrás sería igual, volverías a sentirlo de la misma pasión, porque para mí si no te corren sangre por las venas, quédate en tu casa, o sea que hoy jugamos un partido de truco y quiero ganar. Guille tenía muchísima más habilidad que yo tenía otras cosas, pero Guille jugador era muchísimo, tenía más parecer a mi padre, se sacaba 2 tipos de encima, te tiraba un caño, o sea, tenía otra, a mí eso un poquitito me costaba, yo era más del raspa-raspa, pero no, nos llevamos siempre adentro de la cancha, nos llevamos muy bien, siempre nos respetamos y bueno, y siempre al conocerse uno un poco más que capaz que un compañero, sabés qué palabra decir en cierta situación, entonces para frenar o para motivar. Y a mí me queda muy marcado cuando se nos va nuestro amigo Pierri, que es algo que es el día de hoy que todavía me cuesta superarlo. Era un hermano, porque la verdad que era un hermano de la vida, compartía mucho en mi casa. Y la verdad que el primer campeonato que ganamos después sin él es uno de los que más me marcó porque fue para él. Y bueno, y el primero que gané con mi papá, obvio que es el que más recuerdo, ¿no? Son cosas que no te olvidas más. Un abrazo con tu padre, llanto de alegría, es hermoso. Son cosas nada, que te quedan para siempre. Sí, yo siempre lo resalto porque teníamos un equipazo, ¿no? Porque la verdad que teníamos tanto el Nego como Facu Churrupí, como Martín Braganza, como bueno, mi hermano. Después teníamos los otros costados, los que corríamos y metíamos, Dieguito Valdés, Hugo, bueno, el Gitano. Éramos, bueno, todos, y es verdad, seguramente me estoy olvidando alguno. Pero el que realmente, para mí, es un chico que hubiera llegado y hubiera sido un jugador de primera línea es Daniel Valenzuela. Para mí es hoy por hoy. Yo hace bastante que no juego con ellos, pero a veces que voy a correr con ellos y jugar, hoy por hoy sigue siendo, es tiempista, le pega con las dos, sabe cuándo frenar, sabe cuándo acelerar, cambio de frente, cambio de ritmo, te puede jugar en cualquier puesto de la mitad de la cancha. Siempre se lo digo a él, me parece que es uno de los chicos que realmente, de todos, me parece que es el que, si tengo que elegir uno de los que para mí, eso es muy personal, hubiera estado, me parece que él reúne todas las condiciones de un jugador que hubiera llegado. Lo que rescato de él, que por ejemplo, lo humano de mi padre, la verdad que ha ayudado y ha estado en un montón de situaciones chiquitas que nunca se supo, con tanta gente que nada, hoy sigo teniendo trato con los chicos de Juventud, que fue otro de los clubes que lo acobijaron y que él amó y ama. Y los chicos, hoy vos ves, después de tantos años, ves a chicos grandes, porque son más grandes que yo, la admiración y lo que sienten. Entonces sí, bueno, qué lindo, ¿no? Haber tenido a un padre así. Y me quedo con eso. El gallego García Pardo es un pedazo grande de la historia del Atlético, ya que a una institución que tenía historia, pero le faltaban títulos, le creó una identidad de juegos y lo convirtió en lo que hoy es, el más campeón.